grabar. Informaciones, estuve revisando sus tareas, en general están bien, bastante bien. Así que súper por ese lado me agrada cuando ya están entendiendo la parte del diseño del algoritmo. Hay detalles, yo ahí van a ver cuando ya les suba las notas, revisé por lo menos la de Goloso, me falta la de backtracking, y pensaba dejar una tarea para hoy, pero como recién vamos a ver este tema que es ramificación y poda, ya es Navidad, y la otra semana es Año Nuevo, ¿para qué? Yo entiendo que vienen saliendo además como de las semanas de prueba, imagino que igual quieren descansar un poco, súper entendible. Así que voy a esperar, yo creo que la voy a dejar el otro jueves, ya, pero tal, seguramente como hasta el lunes, me bien. La voy a dejar el jueves 30, pero hasta el lunes 10 creo que es, ya, como un tiempo máximo de entrega, para que, indiferente de lo que hagan en Año Nuevo, Navidad, puedan igual pasar con sus seres queridos, si van a salir a carretear, que puedan salir a carretear tranquilos también, súper importante eso. ¿Sí, Alejandro? Profe, es que, bueno, estábamos viendo que la prueba de Python, o sea, bueno, de implementación, Sí. nos calza en otro día con otra prueba. Y queríamos como preguntarle si se daría la posibilidad de a lo mejor moverla un par de días. Ya, igual iba a mencionar algo de esa prueba. Vean bien porque ese es como más bien un trabajo, no va a ser como lo que hicimos ahora con el Moodle, que les disponibilizamos la prueba y tuvieron como un tiempo acotado para realizarla, sino que van a tener un tiempo. No me acuerdo bien, lo hablé con la profesora Mónica. Déjenme recordar. Si no me equivoco, la plataforma sale. Bien, voy a mentir en primera instancia, según recuerdo, ya tengo que comprobar bien esta información. Según recuerdo, iba a ser como de la semana del 10, o sea, que van a tener toda esa semana para poder resolverlo. No va a ser un ejercicio tan largo, además. Ya, o sea, van a tener tiempo más que suficiente como para poder hacerlo. La verdad es que poder moverles a priori me suena complicado por el tema de las fechas, justamente. No hay mucho tiempo, el semestre cierra el 31, el 30 de enero, no recuerdo bien. Entonces tenemos poca posibilidad de mover las cosas, pero sí está esta posibilidad que es mucho más factible de dar un tiempo mayor para realizar la entrega, ¿ya? Porque, como les digo, hacer solo el código además, y como un ensayo, ni siquiera un informe, sino que algo muy similar a lo que se les ha pedido en las tareas, por lo menos de mi sección, como que van a tener que hacer algo muy similar, plantear el problema, cómo van a hacer la solución, sacar la complejidad, sacar el tiempo, analizar su algoritmo, plantear el algoritmo, y la única diferencia va a ser además la implementación en Python, pero como les digo, no va a ser un problema muy largo, no va a ser como los laboratorios que de repente uno tiene, no sé, pensando en el fundamento de programación para ingeniería, por ejemplo, o fundamento de programación y computación, donde uno tiene como un proyecto largo que requiere harto tiempo, así que no va a ser un problema muy similar, como les digo, a lo que ya hemos hecho en las tareas, por lo menos de mi sección, o sea, de esa índole. Entonces, tengo que verificar bien las fechas nuevas porque tontamente no las anoté, ya para comprobar lo que les estaba mencionando, pero voy a hacer un tiempo razonable respecto al problema que les vamos a estar solicitando, ¿ya? Y como les digo, poder cambiar las fechas es complicado por el tema de que no hay mucho tiempo ya, o sea, queda poco menos de 5 semanas, si no me equivoco, para que cierre el semestre, ¿ya? Así que eso. Pero igual lo conversamos bien, ya una vez que definamos bien las fechas. Y, bueno, eso, las tareas. Como les decía, respecto a las tareas, yo les voy a subir la nota, lo importante más allá de la nota, porque como les digo, en general estuvieron bien las tareas, entendieron bastante bien el punto, se entendió el problema, supieron aplicar bien, en la mayoría de los casos, el algoritmo goloso. Hay algunos que se caen, pero es normal cuando uno está aprendiendo, tampoco es tan trágico. Les dejo comentarios, así que véanlos como respecto a cosas que pueden ir mejorando con sus algoritmos, consideraciones varias. La de backtracking aún no la veo. Y lo que es la prueba uno las va a revisar toda la profesora Mónica, porque me pidió que revisara yo la parte del trabajo, que estoy más cercano, digamos, al mundo de la programación, ella es mucho más cercana al mundo de la matemática, entonces prefería eso. Así que dependo de ella para entregarle las notas de SATEP, ya. Así que no puedo hacer mucho tampoco antes de que estén listas. Igual le voy a pedir, obviamente, y yo creo que ella también es muy consciente de que tienen que estar listas antes de que sea el trabajo 2, lo que es la implementación en Python, que vendría siendo como Super 2. Pero como les digo, las va a revisar todo ella, obviamente después va a pasar por mis manos, tengo que como revisar o más bien como verificar cómo hayan sido sus correcciones respecto a cosas que de repente yo les pido y que tal vez ella no, o viceversa. ¿Ya? Así que para que esperen un poco también esas notas. Y como les indicaba, muy importante que revisen la,
las resoluciones de las tareas, o sea, la corrección que yo les hago, por el hecho de que ahí les voy dejando comentarios que son generales, ya de repente, lo más típico, en comentarios que ya les he hecho en clase, hay que tratar de hacer de repente los algoritmos un poco más genéricos. Hay algunos que lo hacen bastante genérico, súper bien. Hay otros que están como en un punto medio, que se entiende igual que, y que es lógico, porque el lenguaje de programación que ustedes conocen es Python. Cuando uno conoce un lenguaje de programación en particular, se centra mucho en ese lenguaje para poder realizar como los diseños de solución. Pero insisto, es algo normal por el hecho de que solo conocen ese paradigma y ese lenguaje de programación en particular. A la medida que uno va conociendo más paradigmas de programación y más lenguajes, de alguna otra manera también sabe entonces cómo plantear esto de manera más genérica. Pero hay algunos que hacen un código, básicamente, ya no sé, hablan como de listas, o inclusive hablan de el len, de una lista, que es algo que solamente funciona en Python. No es como que yo pueda tomar un lenguaje de programación tipo C, Java u otros, y pueda decir como len de una lista. De hecho, las listas no existen en otros lenguajes de programación más que en Python, como listas. Sí existen vectores, como lo que entendemos matemáticamente, y si hay otros métodos para poder determinar el largo de un vector, ¿ya? Pero varía mucho entre lenguaje a lenguaje de programación, entonces hay que tratar de no ser tan específico al utilizar métodos o funciones que solamente responden a un lenguaje, sino que es mucho mejor, en vez de decir, determinar, sacar len o tamaño igual len de lista, decir, se determina el tamaño de la lista, o se determina el tamaño del vector. ¿Entiendes? Hay que tratar de ser más genérico, tratar de ser como un diseño de solución. No, no estamos pidiendo una implementación, sino que es un diseño de solución. Pero como les digo ahí, uno verá las consideraciones que tiene respecto al código que haya entregado, o sea, respecto al algoritmo que haya entregado, y respecto a lo que le haya puesto ahí en la corrección. Lo que nos corresponde ver hoy entonces es ramificación poda. Hasta ahora hemos visto 3 diseños de algoritmo, ¿cierto? Enumeración explícita, esta idea de explorar, ¿verdad?, en todo el universo de posibilidades, ni siquiera en el universo de posibilidades factibles a nuestro problema, sino que en todo el universo de posibilidades del mismo problema. Veíamos, ¿verdad?, cuando tenía una mochila, por ejemplo, que sabemos que en mochila yo necesito sacar una cierta cantidad de objetos, esperando que encontrar en realidad la mejor combinación de objetos respecto a un peso máximo de objetos que puedo tener. Y sabemos el beneficio de cada objeto, entonces queremos saber cuál es la combinación que quepa de mejor forma en la mochila y que además me entregue el beneficio máximo. Entonces ahí veíamos que en una numeración explícita lo que haríamos sería generar todas las combinaciones de objetos, inclusive aquellas que no me servían, es decir, aquellas que no iban a entrar en la mochila, para después descartarlas. O sea, sabemos que es un método malo, ¿verdad? Yo les explicaba que esta numeración explícita, en la teoría se dice que podría llegar a servir netamente como para saber un poco, sacar un poco más de información respecto al problema que estamos resolviendo, cuando tal vez no conocemos algunas limitaciones del problema, cosas de ese tipo. Yo por lo menos, de paper que he leído, de trabajos que he analizado, nunca jamás he visto que la numeración explícita aparezca, ¿ya? Porque es un método que es muy lento. Como ya sabemos, casi todas las instrucciones que le vamos dando a esta numeración explícita perdón, toman tiempos exponenciales. Entonces, un método que en realidad se pasa más que nada como porque existe, sabemos que está ahí, y en general es como un parámetro de comparación de decir como no te vayas por ese camino, ¿ya? Uno puede juzgar un algoritmo y decir como, oye, esto parece una numeración explícita, dando a entender como lo malo que parece, ¿ya? Más que utilizarlo como a favor del problema y de efectivamente conocer nuevos elementos. Como segundo método veíamos el método goloso, ¿verdad? Esta idea, esta heurística, ¿cierto? Yo les explicaba que el método goloso es una heurística, es un método de aproximación, también se les dice mucho así a las heurísticas, métodos de aproximación por el hecho de que justamente se aproximan a una solución óptima. La gracia de este método goloso, ¿verdad?, que es bastante sencillo de implementar y que no necesariamente nos va a entregar una solución óptima o la solución óptima al problema, pero sí se va a acercar bastante. Hay casos en que sí, veíamos algunos problemas donde el método goloso sí me entrega la solución óptima. De hecho, analizamos 2 problemas, ¿cierto? Hay este de los edificios, ¿verdad? Con los túneles, ahí veíamos que Goloso me encontraba directamente la solución óptima. Y el problema que yo también le solicité como tarea, también Goloso iba a encontrar la solución óptima, por la configuración que tenía el problema. Pero en general no necesariamente me va a encontrar la solución óptima. ¿Cuál es la gracia de este método Goloso y que es la gracia en general de las heurísticas? Que en poco tiempo, ya entendamos poco tiempo como tal vez algoritmos de órdenes n o n cuadrado, me va a encontrar una buena solución, ¿ya? Obviamente va a depender del problema, hay veces que el método Goloso encuentra soluciones súper malas, pero si planteamos bien o si hacemos como algunas pequeñas modificaciones sobre el mismo método Goloso, en general funciona como una buena heurística. Y teníamos el tercer método que hemos estado analizando, que era backtracking. Backtracking, recordemos que la idea que tiene
es que yo tengo estados, ¿cierto? Ahí es cuando veíamos, bueno, para Velocity Backtracking veíamos lo que eran los grafos y los árboles. Entonces Backtracking justamente lo que va desarrollando es un árbol. Tenemos nodos, estos nodos representan estados, momentos de la ejecución de nuestro programa, que va tomando decisiones en virtud de las características del problema, ¿sí? Veíamos backtracking para cuando quería encontrar, por ejemplo, la salida del laberinto, veíamos backtracking para generar las distintas combinaciones posibles de objetos que cabrían en la mochila para luego analizar si o cuáles de estas combinaciones vendrían siendo las mejores. Veíamos backtracking también para el problema de las 8 reinas, que no sé si vieron el video que les dejé en YouTube. Ahí en la página del Moodle hay un youtuber matemático español, bien capo, que habla sobre ese problema, pero lo generaliza, ya porque hay un problema que es el de las K-reinas. Básicamente el problema de las 8 reinas es porque estás en un tablero de 8×8, que es lo normal en el ajedrez, pero se generaliza el problema de las K-reinas. O sea, yo podría tener 10 reinas en un tablero de 10×10 o 20 reinas en un tablero de 20×20 y así sucesivamente. El backtracking, entonces me encuentro una de esas soluciones. ¿Sí, Gaspar? Profe, una consulta es más que nada que igual yo me confundí un poco, pero la diferencia entre enumeración explícita y backtracking, porque finalmente enumeración explícita igual genera una cierta cantidad de combinaciones, y Sí. backtracking también, pero la diferencia es la forma que va tomando. Bueno, claro, la forma en que se generan, porque backtracking responde a una forma, ¿cierto? Necesariamente con backtracking yo voy a tener una función o un algoritmo ay, se me olvidó la palabra, perdón, siempre se me olvida esa palabra. Con recursión, ¿verdad? Siempre voy a tener un algoritmo recursivo. No estaba pensando en recursión, pero claro, que me va a terminar generando un árbol. Lo importante es que backtracking igual se va a centrar en las soluciones posibles. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo voy viendo las posibles combinaciones de una mochila con backtracking, hago solamente las combinaciones que satisfacen el peso. O sea, no me fijo aún en el beneficio, pero sí hago solamente las combinaciones que van a entrar dentro de la mochila. Por decirte algo, si tengo 20 objetos, ¿ya? Y a lo más están entrando 3 objetos, entonces voy a hacer todas las combinaciones de 1, de 2 y de 3 versus lo que haría en enumeración explícita, que bajo el mismo ejemplo, si tuviera 20 objetos, enumeración explícita haría todas las combinaciones de 1, todas las combinaciones de 2, todas las de 3, todas las de 4, todas las de 5 y así sucesivamente hasta todas las de 20. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. Backtracking igual se centra en las propiedades del problema. Me dice, tengo una propiedad que cumplir, versus enumeración explícita que explora todas las posibilidades, inclusive aquellas que no me van a servir como solución al problema. Ya. Ok, Vale, gracias. vale. Porque claro, el cómo genero las soluciones sí podría parecerse bastante a nivel algorítmico. Tal vez con enumeración explícita igual podría generar una solución recursiva. Pero es eso, finalmente backtracking sí se centra en esta propiedad P, que para el caso de la mochila, por ejemplo, se va a centrar en que al incluir un nuevo objeto no sobrepase el límite de la mochila que llevo hasta ese momento. ¿Ya? No me voy a fijar, obviamente, en el beneficio que estoy otorgando, sino que voy a generar todas las posibles ramas, ¿ya? Pero que satisfagan que el problema de la propiedad del problema, o sea, que no salga de los límites del problema. El diseño que vamos a ver ahora, que es ramificación y poda o branch and bound, ya se lo encuentran así en la literatura, también totalmente válido, es muy similar al método de backtracking, ¿ya? La diferencia radica justamente en lo que estábamos conversando recién. Backtracking me genera todas las potenciales ramas y ramificación y poda, de hecho por eso se llama ramificación y poda, va cortando. Ya no voy a revisar todas las ramas generadas, o sea, del mismo árbol que vamos a estar generando, ramificación y poda se va a dar cuenta de que en algún momento la solución potencial que yo tengo no va a ser mejor que una que yo ya conozco que estoy considerando como la mejor, la óptima. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer Branch and Bound en ese momento? Va a cortar esa rama del árbol, no va a seguir explorando. ¿Ya? Por lo tanto, esto de Branch and Bound funciona particularmente para problemas de optimización. Backtracking yo lo puedo plantear para cualquier tipo de problema. ¿Puedo resolver problemas de optimización con backtracking? Claro que sí. ¿Puedo resolver problemas que no son de optimización con backtracking? También, como el caso de una salida de un laberinto. ¿Ya? Ahí solamente me interesa encontrar la salida, pero no estoy hablando de cuál es el camino mínimo o el más largo, ya indiferente cuál sea el caso. Solamente me interesa encontrar la solución. En cambio, en Bunch and Brown, en ramificación y poda, sí me interesa ir generando la mejor solución potencial. ¿Ya? Entonces voy a tener mi arbolito, voy a ir generando algunas soluciones y eventualmente me voy a dar cuenta que la siguiente solución que voy a generar no va a ser mejor que la que tengo hasta ahora y por lo tanto no voy a ir por ahí, porque sé, como esto es un problema de optimización, que no voy a encontrar una mejor solución que la que ya tengo.
Entonces, ¿cómo se define o cómo se verifica de manera genérica este algoritmo de ramificación y poda? Muy similar a lo que ya estábamos viendo antes. Tengo un conjunto S, ¿sí?, que son los potenciales o los candidatos a solución, y voy a construir un subconjunto, un S', que obviamente va a ser un subconjunto entonces de S, que va a satisfacer alguna propiedad P. Ya muy importante, esa es la gran diferencia entonces respecto a lo que sería una enumeración explícita, donde enumeración explícita no le importa esa propiedad P, ¿sí? Y además necesito un criterio optimizar. ¿Ya? Ese criterio optimizar va a depender obviamente del problema. Cuando es el problema de la mochila, nuestro criterio optimizar es encontrar el máximo beneficio de los objetos. En esta misma clase vamos a introducir otro tipo de problema, que es el problema del vendedor viajero, donde lo que vamos a querer es minimizar el costo, llámese ese costo tal vez distancias o tiempos, de viajes para recorrer un cierto grafo visitando todos los puntos. Ya vamos a hablar entonces de ese problema. ¿Cuál es el método entonces que hay por detrás de la ramificación y poda? Vamos a construir este S' paso a paso, seleccionando en cada paso un elemento candidato a ser incorporado al conjunto construido. O sea, exactamente lo mismo que hacemos con backtracking. Ahora la diferencia es que cuando vayamos a comprobar el conjunto que estamos construyendo hasta ese momento, vamos a verificar si el nuevo objeto que vamos a incluir satisface esta propiedad T. Y además, respecto al criterio que estamos optimizando. Si es que efectivamente satisface esta propiedad P y el próximo objeto vemos que puede ser mejor que el óptimo que llevamos hasta ahí, entonces el nuevo conjunto es mejor en cuanto al óptimo que tenemos y va a incorporar el nuevo objeto y se va a repetir el proceso. Obviamente, además ahí vamos a ir encontrando mejores soluciones y vamos a ir actualizando esa mejor solución. Muy similar a lo que hacemos, por ejemplo, cuando estamos buscando el elemento tal vez mayor o menor dentro de un vector. Como que pueden pensarlo por ahí. Yo voy verificando si el siguiente elemento es menor o no, o mayor o no, ya da lo mismo, y cuando verificamos que sí lo es, ya pensemos que cuando encuentro que es mayor, entonces reemplazo, ¿verdad? Actualizo cuál era el elemento mayor hasta ese momento. Esa es la idea muy similar a lo que tenemos con ramificación y poda. Voy construyendo cada una de estas ramas del árbol, y cuando verifico que no puedo seguir avanzando porque la solución no va a ser mejor, entonces no sigo avanzando, pero cuando ya llego a una solución mejor que la que tenía hasta ese momento, entonces actualizo y digo, ah, mira, la nueva mejor solución es esta, entonces las siguientes ramas van a estar en virtud de esa mejor rama. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando termine el método, sí o sí voy a tener la solución óptima, sin la necesidad de haber construido todas las ramas, sin la necesidad de haber pasado por todos los puntos o por todos los nodos de este árbol. En caso de que no pueda avanzar, la misma idea que con backtracking, nos devolvemos, ya retiramos esos últimos elementos incorporados a S' y vamos intentando con otros elementos de los candidatos que restan, es decir, de S menos S'. Vamos a considerar entonces nuestro muy buen problema de la mochila para ejemplificar cómo funciona este problema, este diseño de algoritmo de Bunch and Brown. Cuando lo vemos con backtracking, entonces lo que hacemos, ¿verdad?, es generar un árbol con todos los posibles conjuntos de objetos que cumplan que el peso de los objetos, de ese conjunto de objetos que tenemos, sea menor a la capacidad, menor o igual, ¿cierto? Cuando es igual también nos sirve. Entonces la pregunta es, ¿cómo evitaríamos recorrer las ramas innecesarias? ¿Cómo vamos a saber que tenemos ramas innecesarias? ¿Cómo sabemos que hay un conjunto de objetos que hasta un momento lo vamos a considerar el mejor? Entonces, ¿cómo determinamos ese conjunto? Y además, ¿cómo decimos las siguientes ramas que vayas encontrando no las recorres? Y obviamente nos sirve mucho este concepto de la heurística. ¿Por qué? Porque este es un método de aproximación. Ya sabemos que la heurística no nos garantiza un óptimo, ¿cierto? Por lo tanto, no es un método perfecto. Entendemos que no es un método perfecto justamente porque no garantiza un óptimo. Y que muchas veces no necesariamente es racional. Y ya les he comentado esto. Hay todo un mundo que se preocupa de estudiar las heurísticas, que tienen mucho que ver con el área de optimización. Hay un profesor muy bueno dentro del departamento, que es el profesor Parada, que si alguna vez pueden tomar algún electivo, si les interesa esta área del algoritmo y de la optimización, es muy, muy buen profesor, que les puede explicar muy bien lo que son las metaheurísticas. Y estas metaheurísticas generalmente no son racionales, responden a conceptos muy, muy en el aire, como yo ya le he contado un poco de esto, de replicar el comportamiento tal vez de una colonia de abejas, o de una colonia de hormigas, o de la teoría evolutiva de Darwin, o del apareamiento entre luciérnagas, como que todos son muy basados en temas de la naturaleza, y que efectivamente terminan resolviendo problemas de optimización desde un planteamiento matemático, obviamente, de lo que estoy conversándoles, ¿ya? Pero con esta heurística, ¿qué es lo bueno? Que vamos a tener una solución lo suficientemente buena
para buscar una solución inmediata, ¿sí? Básicamente estas heurísticas siempre nos entregan una solución a corto plazo o una aproximación, como lo que hace Goloso. Goloso en la mochila, claro, sabemos que no nos va a obtener o garantizar bajo ninguna circunstancia la solución óptima, sobre todo cuando tengo muchos objetos, porque Goloso básicamente se va a ir por algún camino, ¿cierto? Tal vez va a ir incorporando los objetos de menor peso, o tal vez va a ir incorporando los objetos que obtengan mayor beneficio, tal vez puedo inclusive hacer un nuevo valor que sea como el peso sobre el beneficio, o el beneficio sobre el peso, otorgarle un alfa al peso y otorgarle un beta al beneficio, puedo ir jugando ahí. Pero siempre voy a tener un solo criterio, optimizar, siendo que el problema de la mochila tiene dos criterios a optimizar, que son el peso y el valor. Entonces esta heurística en general tiene ese comportamiento de que siempre se basan como en una sola línea, van tomando entonces decisiones locales más que decisiones globales, pero lo importante es que nos da una solución inmediata. En poco tiempo voy a tener una buena solución. La gracia, entonces, a partir de esa heurística podemos determinar una solución lo suficientemente buena, ¿ya? Cuando hablamos de suficientemente buena es porque, claro, no va a ser la óptima, pero nos va a dar un buen punto de partida. Luego, lo que vamos a hacer entonces con ramificación y poda es que vamos a poder evitar recorrer el árbol si logramos determinar que en el siguiente paso, o sea, cuando yo voy a incorporar un nuevo elemento, no vamos a obtener una mejor solución que la que ya es, comillas, suficientemente buena. Como les explicaba al principio, si al estar recorriendo el árbol me doy cuenta que estoy encontrando una solución mejor que esta que había planteado con la heurística inicialmente, entonces voy a actualizar el conocimiento que tiene mi árbol hasta ese momento. Voy a decir que ahora la mejor solución es la que estoy encontrando y las siguientes ramas van a seguir actuando de la misma forma, con la diferencia que ya sabemos que encontramos una mejor solución, ya no estamos utilizando la de la heurística, sino que utilizamos una de las soluciones que ya hemos encontrado hasta ese momento con ramificación y poda. Veámoslo en un ejemplo para ver qué es lo que está pasando al nivel del árbol y cómo lo planteamos ahora a nivel de algoritmo. Vamos a tener una mochila de capacidad 5, y tenemos 5 objetos, cada uno con sus pesos y sus valores, ¿cierto? Goloso lo que va a hacer, planteando que tal vez se va a ir por la línea del valor, va a decir que la mejor solución es de valor 6, ¿verdad? Los objetos B y C, utilizando toda la capacidad además de la mochila, ¿ya? Vamos a utilizar entonces el objeto B, el objeto C, porque Goloso me diría, ok, voy a recorrer este vector, voy a buscar el máximo del valor, voy a seleccionarlo, es decir, va a seleccionar el objeto B, y después en la siguiente iteración va a volver a seleccionar otro objeto, que va a ser el objeto C. Y listo. Entonces, ahora con ramificación y poda lo que vamos a hacer es revisar aquellas ramas que potencialmente podrían generar una mejor solución a la obtenida con Goloso. Y nos podemos dar cuenta además de que la mejor solución no es la que está encontrando Goloso, que si se dan cuenta, la mejor solución es cuando yo utilizo los objetos C, D y E, utilizando toda la capacidad de la mochila, y obteniendo un beneficio de 7, haciendo que Goloso me está diciendo que el mejor beneficio es el de 6. ¿Qué va a pasar? Si viéramos el árbol que haría que haría backtracking, perdón, esto es lo que ocurriría, ¿cierto? Tomaría cada uno de los objetos como inicial, el A, el B, el C y el D. Y en cada uno de ellos simplemente iría trazando el camino si es que el siguiente objeto me sirve o no. Por ejemplo, el objeto A no se puede combinar ni con el B, ni con el C, ni con el D, porque la suma de A con B, o de A con C, o de A con D, sobrepasa el límite de la mochila. Entonces solamente me dice, el único que puedo incorporar ahí es el objeto E. Cuando estoy en el objeto B, es algo similar. B solamente se puede combinar con C, con D, o con E. C, por su parte, se puede combinar entonces solo con B, o bien podría combinarlo con D y con E, o bien con E y con D, porque lamentablemente backtracking puede verificar a priori esos conjuntos de objetos que estoy haciendo son los mismos. El objeto D, entonces, aquí si se dan cuenta va a pasar algo muy similar, voy a estar generando ya de nuevo los mismos conjuntos, pero eso es lo que me obliga a hacer backtracking. Voy a hacer el conjunto de B, DCE, DEC. En el caso del objeto E, el que aparece en todas estas ramas, van a aparecer también todas sus ramas aquí. Es decir, puedo combinar con A, puedo combinar solo con B, puedo combinar con C y con D, o puedo combinar con D y con C. Cuando utilizamos ahora ramificación y poda, como ya les mostraba antes, Goloso ya me dijo, oye, la mejor solución hasta este punto, antes de que inicies el árbol, es 6. Noten, la combinación de A con E, por ejemplo, el peso de ellas me satisface el problema de la capacidad de la mochila, pero su combinación de valores es de 3, siendo que yo sé hasta ese momento que la mejor combinación de valores es de 6. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ramificación y poda? Cuando se encuentran en ese punto A, en vez de saltar el punto E, va a decir, oye,
hasta aquí, yo sé, la mejor solución potencial que tengo es una combinación de valor 6. Entonces, se va a plantear, si yo agrego este elemento P, ¿cuánto va a ser el beneficio que me va a otorgar ese conjunto de objetos? Va a ser de 3. ¿Es ese 3 mayor al 6? No, entonces no va a ir por esa rama. Todos los puntos que aquí yo les estoy marcando en rojo, entonces, son por donde el algoritmo no va a ir. Pues cuando esté en el punto B, el punto B, me va a decir, por ejemplo, B con C. B con C, bueno, ya sabemos que esa es la combinación que encontró Goloso, y tampoco es mayor. Aquí no me interesa encontrar soluciones iguales. Si ya tengo una igual, entonces ¿para qué ir explorando ese camino? B con C me da exactamente el mismo camino, el mismo valor, por lo tanto, no va a pasar hacia ese punto, no lo va a llamar, no va a llamar ahí a la función recursiva. B con D va a tener un beneficio de 5, así que tampoco lo va a considerar. B con E va a tener también un beneficio de 5, así que tampoco lo va a considerar. Luego, C con B, la misma idea que aquí, ¿cierto? Ya sabe que esa combinación no es mayor a la que tengo hasta ese momento, sino que es igual, así que no la va a considerar. Ahora, C con D me dice, ok, C con D tiene un beneficio de 5, pero eventualmente aún no agoto el peso de la mochila, entonces va a ir a explorar por ahí. Es decir, ok, C con D. Puede agregar E. Cuando agrega E, se da cuenta en ese momento el algoritmo, la mejor combinación es C con D con E. ¿Sí? Porque estoy utilizando toda la capacidad de la mochila, al igual que la combinación inicial, que era B con C, pero el beneficio aumentó a 7. Entonces, en ese momento, cuando generó esta rama, el algoritmo dice, ok, la mejor solución hasta ahora es cuando utilizo toda la capacidad de la mochila, con la combinación de objetos CDE, y su beneficio es 7. Y por lo tanto, desde ahí, todas las demás ramificaciones, las podas que voy a ir haciendo van a ser en virtud de ese máximo valor que tengo, que es 7. Ya sabemos que además es el óptimo, porque lo vimos visualmente, digamos. Entonces, luego me voy por el camino de C con E, al agregarle D se va a dar cuenta que la siguiente solución no es mayor, de hecho es el mismo conjunto de objetos, así que no va a ir a recorrer eso. Se va a devolver, va a decir, D con B no lo recorro porque no me da mayor beneficio. D con C, aún me queda espacio en la mochila, no puedo anticipar si al agregar más objetos no tengo que recorrer ese camino, así que agrega C, pero después E no, que se da cuenta que la capacidad de la mochila ya estaría llena y no estoy obteniendo una mejor solución. Misma idea con D, con E y C, porque es el mismo conjunto de objetos. Luego en E se da cuenta que no tiene que ir a recorrer por la rama que va a A, se da cuenta que no tiene que recorrer la rama que está en B, sí va a utilizar C, no va a utilizar D, sí va a utilizar D, pero no va a utilizar C. Este ejemplo más bien pequeño, entonces uno diría como, ya, tampoco hay tanto beneficio. Si no, ya, porque claro, encontré la mejor solución de igual forma, noten que si hubiera utilizado solo backtracking, recuerden que cada uno de estos nodos está respondiendo a una llamada recursiva. Nosotros no nos centramos tanto en este curso, particularmente, en verificar temas de memoria, pero ya les he explicado que, y de hecho recordarán tal vez por fundamentos de programación, que las llamadas recursivas son costosas, ya, son más lentas en general, desde un punto de vista literal, de tiempo. O sea, yo ejecuto, ¿verdad?, algo recursivo, y me doy cuenta que respecto a una solución iterativa es más lenta, y muy importante, utilizan mucha más memoria, porque cada una de estas llamadas recursivas genera una nueva variable, un nuevo espacio de memoria en la memoria, versus hacerlo de manera iterativa, donde yo voy reescribiendo las mismas direcciones de memoria. Entonces aquí, por ejemplo, así a la rápida tenemos 2, 6, 9, 12, y aquí también tenemos entonces 18, 18, 23, creo que 25, al ojo, 25 llamadas recursivas, ¿ya? 25 llamadas recursivas igual es harto, porque estamos considerando que el problema es pequeño, son 5 objetos nomás, y las combinaciones máximas de estos objetos son a lo más de 3, ¿ya? Pero estamos utilizando entonces ramificación y poda de estas 25, ojo que estábamos haciendo llamadas recursivas, aquí estamos descartando entonces 12. 12 de estas llamadas recursivas no las estamos utilizando, o sea, bajamos la cantidad de llamadas recursivas a la mitad. En términos de complejidad, y ya lo vamos a hablar y lo vamos a analizar, pero en términos de complejidad va a ser lo mismo, ¿ya? Porque igual tengo que casi quiere recorrer esas ramas, pero el hecho de no estar haciendo esas llamadas recursivas constantemente me va a permitir utilizar mucha menos memoria. Entonces, al final, sea como sea, el usuario final de nuestro programa va a indicar o va a sentir
que el tiempo total de ejecución del programa va a ser más bajo, ¿ya? Aun cuando las complejidades van a ser iguales, pero el tiempo real de ejecución del programa va a ser menor, y el tema de la complejidad espacial, es decir, de cuánta memoria voy a utilizar para poder resolver mi problema, también va a ser menor. Alejandro indica, n cuadrado sería si son 25,5 datos. N cuadrado, ¿qué cosa, Alejandro? La complejidad temporal. Porque la complejidad de un backtracking o una ramificación hipoda, que ya lo vamos a ver, pero en general son de n factorial o de n a la n. Es que no puede ser de n cuadrado, que si te das cuenta, en backtracking sería n cuadrado si estuviera haciendo un ciclo sobre otro ciclo. Pero aquí lo que estoy haciendo es hacer n llamados recursivos sobre n-1 elementos. Entonces hay que hacer un análisis de recursión, de la complejidad, ¿ya? Pero como te indico, siempre esto se llega a complejidades de n factorial o de n a la n, que ya vamos a ver que en realidad para términos de la complejidad es lo mismo. Pero con este tipo de algoritmos recursivos es bastante complejo llegar a una complejidad tipo n cuadrado. A estos, ya no es que no se pueda llegar con un algoritmo recursivo a un n cuadrado, pero la lógica que tiene backtracking, por la lógica que tiene ramificación y poda, no voy a estar llegando a complejidades tipo n cuadrado. Ya, pero lo vamos a ver de todas maneras ahora. Lo último que hablamos en esta PPT es justamente sobre las complejidades de backtracking y las complejidades de ramificación y poda. ¿Ya? Pero adelantándolo, como te digo, n factorial, n a la n, no n cuadrado. Pero hay que hacer el análisis de recursión del algoritmo. Entonces, ¿cómo sería el algoritmo del problema de la mochila con ramificación y poda? Como entrada vamos a tener este vector O de objetos, ¿verdad? Que van a tener su valor y su peso correspondiente. Sabemos la capacidad C de la mochila, y como salida queremos el conjunto de objetos que nos otorga el mayor beneficio, que tiene el mayor valor, el máximo valor, ¿cierto? Yo ya les indicaba, siempre que vamos a verificar ese tipo de palabras en el problema o en la solución del problema, cuando hablamos del mínimo de algo o el máximo de algo, entonces necesariamente estamos hablando de un problema de optimización. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como esto igual responde a una lógica de backtracking, sí o sí necesitamos generar un algoritmo recursivo para ir generando estas distintas ramas, y recordemos que cuando decimos que vamos a sacar un elemento, en realidad lo que estamos haciendo es volver a una instancia anterior de la llamada recursiva. Por eso aquí yo les marco inicio. Ese inicio parte con el objeto A, luego va a ir verificando si incluir otro objeto o no. Cuando ya se dé cuenta que no puede hacer nada más, cuando A es el objeto, se va a incluir a B, misma idea es incluir a C, y así sucesivamente. Entonces, veamos cuál es, no veamos la mejor solución, sino que veamos que yo defino la mejor combinación, ¿cierto? Generar mejor combinación, es decir, estoy generando una función recursiva. Ya vamos a hablar de eso. Lo primero que tengo que hacer antes de siquiera llamar a esta función recursiva es generar una mejor solución a partir del método goloso. No necesariamente a partir del método goloso, podría ser a partir de cualquier heurística. El detalle está en que no hemos visto otras heurísticas, por lo tanto, si ustedes quieren solucionar algo con ramificación y poda, nada les quita el poder generar esta primera solución con goloso. ¿Ya? Para nada, es totalmente válido. Ahí el único detalle va a ser que tal vez van a haber otras heurísticas que me obtengan aún una mejor solución a mi problema. Porque tal vez en los estudios alguien ya se dio cuenta que, no sé, voy a inventar una heurística que se llame goloso más, y tal vez goloso más obtiene una mejor solución para el problema de la mochila, entonces alguien podría plantear utilizar esa heurística en primera instancia. ¿Qué me va a implicar eso? Si tengo cada vez una mejor solución, una cada vez más cercana al óptimo, que la cantidad de podas que voy a ir haciendo va a ser mejor, ¿ya? Esa es la única diferencia. Pero, como les digo, como no conocemos más heurísticas, ustedes siempre pueden plantear que con ramificación y poda vamos a iniciar con la heurística de goloso. Así que eso es lo primero que hago. Digo que voy a generar la mejor solución a partir del método goloso. Y luego, esto me podría generar más de una combinación, ¿verdad? Como mejor. Ya, ahí va a depender si es que decimos que la solución mejor tiene que ser igual o no. Si es estrictamente mayor, solamente me va a generar una, pero si puede ser mayor o igual, entonces me podría generar más de una solución. Y como les digo, es indiferente, podríamos generar una o varias, que van a ser los mismos conjuntos de objetos o conjuntos distintos, pero que igual me van a otorgar el mayor beneficio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora con ramificación y poda? Noten que la parte
de generar el árbol es lo mismo. Yo voy a decir que por cada objeto de O, entonces, si el peso de los objetos seleccionados hasta ese momento es menor o igual a la capacidad de la mochila, que era lo que hacíamos solamente con backtracking, ahí retornaríamos, ¿verdad?, el objeto seleccionado, más generar las combinaciones de los objetos restantes hasta darnos cuenta de que no podemos agregar más elementos, o que el peso de la mochila, del peso de los objetos seleccionados es igual a C. ¿Ya? Pero noten que ahora le agregamos una segunda condición, es la de poda, porque esta condición es la que va ramificando. Esta es la condición que va a ir podando. Es decir, el valor potencial. O sea, el valor potencial tenemos que entenderlo como el valor que voy a obtener al sumar el siguiente elemento de los objetos. Si ese valor potencial es mayor a la mejor solución, entonces vamos a retornar los objetos seleccionados más la combinación de objetos. ¿Por qué? Porque es lo mismo que veíamos acá. Queremos ir verificando, ¿verdad?, si eventualmente encontrar una mejor solución o no. Queremos ir podando estos elementos. Aquí, como ya sabemos cuál es la mejor solución potencial que tenemos con Goloso, aquí en A me va a decir como, ok, el peso de los objetos efectivamente es menor o igual a C, no hay problema por ahí. Ya, pero el valor potencial, si yo sumo ese objeto, ¿obtengo una mejor solución? Ahí la respuesta va a ser no. Entonces no me voy a ir por ese camino. ¿Entienden? Aquí lo mismo. Cualquiera de los objetos con B, ¿verdad? En C me va a decir como, irme por el camino de B, no, porque la solución potencial no es mejor. Y así sucesivamente vamos a ir descartando entonces estos elementos. Eventualmente vamos a llegar a la condición de borde. La condición de borde va a ser cuando no podemos agregar más elementos, o bien cuando el peso de la mochila es igual a la capacidad. Si logramos entrar a esta condición de borde, como ya habíamos ido podando las ramas que no me servían, obviamente si llegué a esa condición, quiere decir que encontré un conjunto de objetos que es mejor que el que tenía hasta ese momento. Si estoy logrando encontrar un conjunto de objetos que es mejor que el que tenía hasta ese momento, entonces voy a actualizar esta mejor solución y voy a retornar estos objetos seleccionados. El algoritmo igual tiene que seguir iterando. Esto nos dimos cuenta que aquí, cuando hacemos como esta rama del CDE, ahí cuando nos damos cuenta que tenemos una mejor solución, la que ya llevábamos hasta ese momento. Pero igual voy a seguir explorando el resto, porque nada me dice que no podría encontrar una solución aún mejor. Esa es la gracia. ¿Ya? Si viéramos que este árbol es más grande porque la cantidad de objetos que yo estoy considerando es mayor, obviamente aquí estamos dando ejemplos pequeños para que quepa el árbol y podría explicarlo con mayor velocidad, pero si yo me doy cuenta que el árbol es cada vez más grande, entonces voy a tener que igual recorrer muchas ramas. Algunas de ellas me van a terminar dando una mejor solución. Cada vez que tenga una mejor solución la voy a ir actualizando y voy a ir descartando entonces las siguientes soluciones en virtud de esas podas que voy a ir haciendo. Bien, misma idea, ¿verdad?, que lo que hacemos con backtracking, con la gran diferencia entonces que ahora voy a podar, voy a ir sacando todos esos objetos o todas esas combinaciones potenciales de objetos que no me van a servir porque ahora estoy guardando la mejor solución hasta ese momento. ¿Ya? Eso es. Esa es la gran diferencia entonces con backtracking. Backtracking me va a generar todas las combinaciones y después va a evaluar todas las combinaciones posibles, porque si no sería enumeración explícita. Todas las combinaciones posibles que satisfacen los problemas de la propiedad P, digamos, del problema, y después va a evaluar. Va a decir, ok, de estos conjuntos de objetos que encontré, ¿cuál es el mejor? ¿Ya? ¿Cuál es el que me va a otorgar mayor beneficio? ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el mínimo? Eso es lo que va a buscar. Pero primero me va a generar entonces las soluciones, versus ramificación y poda, que por eso solo me va a servir para problemas de optimización. Yo no puedo podar algo si no es de optimización porque no sabría cuál es mi mejor solución hasta ese momento. ¿Ya? No podría generar ramificación y poda, por ejemplo, para encontrar todas las salidas de un laberinto. Porque si quiero encontrar todas las salidas de un laberinto y sé que tiene más de un camino, entonces necesariamente voy a tener que hacer backtracking y no tengo una mejor solución inicial. ¿Podría tener alguna solución inicial? Sí, pero eso no descarta que tendría que generar el resto. ¿Ya? Pero para estos casos de optimización, sí que puedo descartar soluciones porque al obtener soluciones óptimas o las mejores soluciones hasta un momento, puedo ir descartando aquellas que ya sé que no van a ser mejores que eso. ¿Sí? Como lo que veíamos acá. ¿Sí? Una vez que ya tengo esta solución inicial, sé que no tengo que analizar todos estos caminos. Cuando ya actualizo además la mejor solución, también me voy dando cuenta que no tengo que seguir recorriendo otros caminos. ¿Dudas o consultas que tengan con este tema de ramificación y poda? Antes de seguir. Ya, seguimos. Pero indicada, vamos a ver un nuevo problema entonces, que es el problema del vendedor viajero. El problema
de manera muy genérica, ¿verdad? Porque al igual que el problema de la mochila, son problemas genéricos que después uno los puede aplicar en distintos contextos, ¿ya? Por ejemplo, el problema que yo les dejé de tarea ahora de backtracking, uno lo puede entender como una especie de problema de mochila, ¿ya? Tenía distintos objetos, que en este caso eran distintos temas, ¿verdad? Cada uno de ellos tenía un beneficio y cada uno de ellos tenía una duración. O sea, básicamente es una mochila, pero en otro contexto, que es mucho lo que termina pasando con estos problemas. Por eso estos problemas como el de la mochila, el problema del vendedor viajero, y otros que vamos a estar analizando, y otros problemas que también existen, son como los problemas tipo, los problemas clásicos que se utilizan para analizar, porque todos los demás problemas como que de alguna otra manera los reducimos a este tipo de problemas genéricos como la mochila, como el vendedor viajero. Entonces, el problema del vendedor viajero lo que indica es que voy a tener una lista de ciudades y la distancia entre cada una de ellas. Y lo que se plantea como pregunta es, ¿cuál es la ruta más corta que puedo obtener para que se visite cada ciudad exactamente una sola vez y que al finalizar regresemos a la ciudad de origen? ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Modelar este problema como un grafo no dirigido, donde cada nodo va a ser una ciudad y una arista entre dos nodos, es decir, una arista entre dos ciudades, nos va a indicar la distancia que existe entre estas dos ciudades, entre estos dos nodos. Por ejemplo, podríamos tener este sería como el modelamiento de un vendedor viajero, ¿ya? Tengo las distancias, o tengo 4 ciudades, ¿verdad? Las ciudades A, B, C y D, y sé la distancia entre todas ellas. Si, por ejemplo, entre la ciudad A y la ciudad B hay una distancia de 20, entre la ciudad A y C una distancia de 42, entre la ciudad A y D una distancia de 35, y así, ¿verdad? No dirigido porque yo del punto A al B, o del B al A también puedo ir. Misma idea con B y C, y C y B. Lo importante es que tengo entonces los n nodos, que en este caso son 4 ciudades, y que entre todos los nodos hay camino, ¿sí? Hay camino, es un grafo entonces totalmente conexo, y sé los pesos, sé las distancias que existen entre estas dos ciudades. Pensemos que yo voy a resolver esto con Goloso, ¿sí? Si yo lo quiero resolver con Goloso, porque es un problema de optimización, ¿cierto? Quiero encontrar el menor camino, de tal forma que recorra todos los puntos, y que eventualmente en el último paso, sí o sí, me vaya hacia la ciudad de origen. Entonces pensemos que partamos por la ciudad A. Entonces, ¿qué va a hacer Goloso? Me va a indicar, voy a iniciar en la ciudad de origen, el A, ¿verdad? Y voy a estar visitando cada ciudad no visitada en este vector de ciudades, que le llamamos C sub I. Entonces, desde A, va a elegir el camino de menor, es decir, para ir a C me demoro 42, para ir a D me demoro 35, para ir a B me demoro 20, entonces voy a ir de A a B. Una vez que esté en B, voy a verificar que C y D son las ciudades que no he visitado. Tanto ahí se va a plantear, de B a C, perdón, me demoro 30, de B a D me demora 34, así que voy a ir a C. Pero la única ciudad que no he visitado en ese momento es D, así que sí o sí tengo que ir desde C a D, ¿verdad? Voy a elegir ese camino, como sea. Después desde D me voy a devolver a A. No puedo hacer otra cosa, eso es lo que haría Goloso. Iría tomando una decisión, ¿verdad? De manera local, en virtud del menor costo que va a tener ese camino. Lo haríamos ahora con ramificación y poda. Si se dan cuenta, tuve que Goloso, este ejemplo estaba encontrando la solución óptima. Para que no encontrara la solución óptima, tuve que cambiar los valores aquí. Dense cuenta que cambié los caminos de la ciudad A a la B, de la A a la D, de la C a la D. ¿Ya? Porque como les indico, me daba la solución óptima. Lo que voy a hacer entonces, la misma idea de antes. Lo primero que voy a hacer es generar una solución con Goloso. Goloso aquí me va a decir que vaya igual a la ciudad B, de la B vaya a la C, de la C vaya a la D y que la D vaya a la A. Porque como les indico, esa no necesariamente sería la solución óptima. Entonces, lo que va a ser el problema, ramificación y poda. Vamos a generar una función recursiva, que se va a llamar definir generar camino, ¿verdad?, de este conjunto de ciudades. Y sabemos que la condición de parada es cuando yo regreso a la ciudad de origen. Llegué a la ciudad de origen, entonces tengo que retornar el camino que generé hasta ese momento. Ahora, por cada ciudad no visitada, si existe un camino que sea potencialmente mejor, vamos a visitar la ciudad, ¿verdad? Y vamos a retornar, generar camino desde de los conjuntos de ciudades. ¿Ya? Visitar ciudad entendamos como moverme a ese nodo y eliminar además el elemento que está en ese vector de ciudades. ¿Sí, Gaspar? Profe, que paralelamente
Nosotros en la estructura de datos revisamos ciertos tipos de algoritmos que sirven como Ya. para estos problemas. Pero eso no es la gracia. La gracia es que nosotros diseñemos El algoritmo. el algoritmo. Claro, claro. ¿Qué estuvieron viendo en estructura de datos? O sea, yo lo di el semestre pasado, pero me pasó que lo veíamos algoritmo de Kruskal justo cuando ¿Ya? estábamos Sí, viendo esto y el de Prim. sí. Y que eran muy acorde a estos problemas. Pero entonces igual estaría mal aplicarlo en una evaluación, una tarea o algo. O sea, es que claro, son algoritmos distintos, po. Esos son como algoritmos ya conocidos. Es como, Mm. es como cuando vemos, no sé, hay varios algoritmos que nosotros ya estamos viendo, como, no sé, ¿cómo se llama esto? La búsqueda binaria, por ejemplo. Ese es un algoritmo conocido. Uno lo puede utilizar, claro, pero si yo les estuviera solicitando que generaran la solución al algoritmo, algo con ramificación y poda, la idea no sería solo decir cómo utilizo, o sea, algún algoritmo conocido como Dijkstra o Kuskra, ¿me entiendes? Como que Ah, tendría, claro, tendría que decir como, estos son los pasos que voy a ¿verdad? utilizar. ¿Sí? Porque si no sería utilizar, sería como solo la respuesta sería como utilizo tal algoritmo para resolver problemas. Yo sé que se puede, sí. Entiendo que hay algoritmos que resuelven estos problemas y que existen porque son buenos y tienen buenas complejidades y están analizados y están estudiados, todo súper bien. Pero la gracia es generar justamente este algoritmo, tendiendo Ya, a un diseño. ok, gracias, profe. Vale. Pero buena pregunta, pero sí, claro, la gracia es diseñar algoritmos, indiferente si sabemos que hay mejores formas de hacer esto. Ya, la cosa entonces es, misma idea, ¿verdad?, que lo que estábamos viendo básicamente con mochila. Voy a ir generando entonces las mejores combinaciones en virtud de los caminos que ya conozco. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel del árbol? Esto sería con backtracking. ¿Cierto? Backtracking me diría, ok, sé que parto en la ciudad A y sí o sí tengo que terminar en la ciudad A. Te va a decir, backtracking. Primero puedo visitar la ciudad B, luego la C, luego la D, luego la A. Bien, puedo hacer B, D, C, A. Si no quiero partir, si no quiero ir de la A a la B, entonces puedo ir de la A a la C, de la C puedo ir a la B, o de la C puedo ir a la D, y luego ir generando los distintos caminos. Eso sería backtracking. Esto me va a generar todas las combinaciones potenciales atendiendo a las características del problema, donde dijimos que necesitaba comenzar en A y finalizar en A. Esa es la característica que me va a estar generando las distintas ramas con backtracking. Ahora, ocurre que Goloso me va a indicar que, aquí, esto es DC, no, un 6. Goloso me va a indicar una mejor ruta, ¿verdad? Y que no lo voy a determinar, pero Goloso me va a determinar una mejor ruta y después con ramificación y poda voy a encontrar que la mejor combinación va a ser A, B, C, D, A. ¿Ya? Entonces, después, cuando ya sepa cuál es esa mejor combinación, en A, B, D, me va a decir, ok, esa rama no voy a encontrar una mejor solución. Que el camino total, noten que estoy diciendo que es A, B, C, D, A. A, B, C, D, A. Tiene un tamaño de 36. Ese es el costo de hacer ese camino, 36. Ese es el más bajo que estamos encontrando. Entonces, cuando yo digo voy a ir de A a D, y después a D, también tengo 36. Y aún me faltan ciudades por recorrer. Entonces me va a decir, por eso, por ese camino no voy a pasar. Por lo tanto, no voy a visitar el nodo D, no voy a visitar el nodo C. Cuando vaya de A a C, me voy a dar cuenta que el camino, solo ese camino tiene un costo de 42, siendo que el mejor camino que estoy encontrando para recorrer todo el mapa es de 36. Por lo tanto, no voy a iniciar nunca con ese nodo y por lo tanto todos estos nodos tampoco los voy a visitar. Cuando vaya de A a D, bueno, puedo generar el mismo camino solamente con otros pasos. Puedo decir, en vez de hacer A, B, C, D, podría hacer A, D, C, B o A, D, B, C. No, A, D, B, C tampoco me va a servir porque A, D, A, D, A, D, B, A, C, claro. Ese camino tampoco me va a servir porque se dan cuenta, ahí tengo 37 y después sería 67, así que tampoco lo voy a tener. Puedo tener exactamente la misma combinación, pero otras partes nomás. Puedo ir hacia D, hacia C, ahí después hacia B. Y ahí también voy a tener los mismos caminos que utilicé inicialmente. Así que podría generar cualquiera de esos dos caminos. Muy importante, nos damos cuenta que con ramificación y poda, menos de la mitad del árbol tuvo que ser recorrido, ¿cierto? De la cantidad de nodos que tenía, solamente me estoy generando dos caminos potenciales de todos los caminos potenciales que podía generar sin ramificación y poda si solamente estuviera pensando en ramificar y generar todas las potenciales soluciones mediante este backtracking.
Pero siempre esa es la idea. Entonces, yo comienzo desde alguna solución conocida, que lo genero mediante una heurística, y después voy generando soluciones en virtud si ese mejor camino que tengo, o esa mejor solución, es potencialmente mejor que la que ya tengo en ese momento. Si lo es, entonces voy actualizando y voy generando los demás caminos. Si no son mejores esos caminos, entonces voy cortando y me evito entonces recorrer muchos de estos nodos por el hecho de que estoy cortando los caminos. Como les indicaba, entonces vamos a hablar rápidamente de las complejidades de estos problemas, de estos diseños de solucionar los problemas. Vamos a considerar un problema cualquiera, ¿ya? Entendemos que con backtracking vamos a seleccionar un elemento de ese y en el siguiente paso un nuevo elemento de ese y así sucesivamente, ¿sí? En el peor de los casos vamos a tener que seleccionar n elementos de ese, ¿ya? Por lo tanto, si lo viéramos desde el punto de vista del tiempo de n, lo que vamos a tener es una ecuación de recurrencia de este tipo, ¿ya? Vamos a tener un tn igual a n por t de n-1, porque como les digo, en el peor de los casos, vamos a tener que seleccionar n elementos de S, y para seleccionar n elementos de S, voy a tener que llamar n veces a esta función recursiva, cada vez con una entrada más pequeña de 1, que en cada paso voy a ir seleccionando efectivamente un solo elemento. Y internamente en el algoritmo, de manera muy genérica, vamos a tener alguna combinación de orden de n elevado a k. Podría ser de orden constante, porque k es 0, podría ser de orden n, porque tal vez tenemos un ciclo, podría ser de orden n cuadrado, porque tenemos un ciclo dentro de otro, así, ya es genérico, no nos importa tanto de hecho eso. Si haremos el teorema maestro, entonces vamos a decir, ok, a es n, b es 1, y k va a ser k, ya, un valor cualquiera, una constante básicamente. Entonces, ¿qué es lo que nos indica esto? Lo importante, porque el tema maestro para recurrencias lineales, lo único que le importa es ese valor de a. Nos dice, si a es menor a 1, tal cosa. Si a es 1, tal cosa. Si a es mayor a 1, obviamente n entendemos que es mayor a 1, porque en el caso más beneficioso tendría un solo objeto, pero si tengo un solo objeto no tiene mucho sentido utilizar backtracking. Así que pensaríamos que ese n es algo que tiende al infinito positivo. ¿Qué me dice entonces esto? Que voy a tener una complejidad de orden de n elevado a k por a elevado a n sobre b. ¿Ya? B es 1, a es n, entonces ahí va a depender del valor de k, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la complejidad final? No quería eso. Va a depender del valor de k. Sabemos que k es un valor más pequeño que n, entonces voy a tener n a la k por n a la n. Y obviamente n a la n, el peor de los casos, es igual a n elevado a k cuando k es n. Si no, voy a quedar con la complejidad entonces del orden de n a la n. Y tiene mucho sentido que el backtracking me esté dando algo de orden de n a la n, ¿sí? Porque estoy haciendo n llamados recursivos n veces, así que n a la n. Por otro lado, podríamos resolver la recurrencia. Y si resolvemos la recurrencia, lo que vamos a tener terminar obteniendo, en vez de decir tdn va a ser n por tdn menos 1, ya que va a ser igual a n por n menos 1 más, o sea, por tn menos 2, ya eliminé el orden de n elevado a k, o sea, solamente la recurrencia. Después va a ser n por n menos 1 por n menos 2 por tn menos 3, y así sucesivamente hasta que llegue a 1, cuando estoy el caso base, ¿verdad? Cuando n es igual a n, y por lo tanto, me refiero a este, que el n menos n va a ser 1, va a ser muy importante, o 0, yo voy a obtener esa complejidad constante. Lo que tengo acá entonces, un factorial, es n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, así sucesivamente hasta por 1. Y tengo entonces un factorial. Y ahí estaría obteniendo que la complejidad es de n factorial. O sea, el teorema maestro me dice complejidad es de n a la n, y resolviendo la recurrencia tengo una complejidad de orden de n factorial. Entonces ahí uno podría preguntarse, ¿qué complejidad corresponde entonces? De hecho, la de n factorial igual tiene mucho sentido, ¿cierto? Yo lo puedo ver en el árbol. Estoy haciendo n llamados recursivos cada vez con un elemento más pequeño, ¿sí? Que justamente, entonces hago n por n menos 1, después cuántas veces estoy llamando a la función recursiva con una entrada más pequeña que n, o sea, la de n menos 1 veces, n menos 1 veces, n veces, y después cuántas veces llamo a una entrada de n menos 2, n menos 1 veces, y después cuántas veces llamo a entradas de n menos 3, n menos 2 veces, y así sucesivamente. Entonces también tiene mucho sentido que la complejidad sea de orden n factorial. Entonces, como les digo, ¿qué complejidad termina correspondiendo? Bueno, una fórmula que es la de Stirling,
ya que la pueden buscar en internet porque es una fórmula súper grande, pero Stirling básicamente lo que determina es que n factorial es muy similar a n a la n. ¿Sí? Entonces, básicamente si planteamos que la complejidad del algoritmo es de orden n factorial o de orden de n a la n, podemos decir que es básicamente lo mismo. De hecho, en la literatura se encuentra que la complejidad de estos algoritmos son de orden de n factorial. Eso es lo más típico. Cuando uno tiene un algoritmo de backtracking o un algoritmo con ramificación y poda, se dice, mira, esto es n factorial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque backtracking se deja con este n factorial y ramificación y poda, en el peor de los casos, no poda nada. Y tiene la misma complejidad entonces que el algoritmo con backtracking. ¿Sí? Porque como les digo, en el peor de los casos, no logro podar nada y tengo que revisar siempre hasta el nodo de nivel más bajo, o sea, hasta las hojas del árbol. Y por lo tanto, se dice que ambos son de n factorial. De repente, en la literatura, lo que uno encuentra, sobre todo en internet, es que para diferenciar un diseño del otro, se le deja backtracking con orden de n a la n y ramificación y poda con orden de n factorial, entendiendo que en general, de todas maneras, ramificación y poda sí va a lograr podar algunos nodos. Como voy a lograr podar algunos nodos, entonces dicen, mejor dejemos ese con n factorial, entendiendo que efectivamente voy a ir podando, versus backtracking, que siempre voy a tener que recorrer todo el árbol y por lo tanto vamos a dejar con orden de n a la n. ¿Ya? Pueden encontrar de estas dos formas. Entonces, lo más típico de todas maneras en los libros más oficiales es encontrar ambos con orden de n factorial, pero como les indico, de repente en literatura, sobre todo en internet, que hay, saben que en internet uno no tiene que creer todo, pero que igual tiene sentido lo que van hablando, es que para diferenciar sobre todo, dejan backtracking con orden de la n a la n y ramificación y poda con orden de n factorial. ¿Ya? Así que es totalmente válido cuando decimos que la complejidad de estos algoritmos es de orden n a la n o de n factorial, porque Stirling básicamente nos dice es casi igual. ¿Ya? Yo digo, esta fórmula es un poco más grande, ¿ya? Y yo la simplifiqué para decir que n factorial se parece bastante a n a la n, tiene algunos factores y unas divisiones y unas cositas ahí matemáticamente interesantes, pero que desde el punto de vista de la complejidad no vale la pena ni siquiera analizar. ¿Ya? Por si acaso, para que no se confundan, no es que Stirling nos diga que la complejidad del algoritmo es de orden de n factorial. Stirling solamente nos está diciendo que n factorial se parece a n a la n. Lo que nos determina la complejidad del algoritmo es, por una parte, la recurrencia que estamos resolviendo o el teorema maestro o el método maestro para las recurrencias lineales. ¿Ya? Como les digo, Stirling solamente es un matemático que nos indica que esto se parece, y por lo tanto es válido decir que ambos algoritmos tienen ese comportamiento de n factorial o de n a la n, ¿ya? Porque no va a haber una diferencia significativa desde el punto de vista matemático respecto a esas complejidades. ¿Dudas o consultas que les quede con este tema de ramificación y poda, de las complejidades que estábamos viendo, del nuevo problema que es el vendedor viajero o algo de ese tipo? Diego pregunta qué se podría hacer con el teorema maestro en recurrencias no lineales. Bueno, el teorema maestro también está planteado para recurrencias no lineales. Recuerda que eso está en recurrencias. Tenemos el teorema maestro, este es el para las recurrencias no lineales. Cuando tu siguiente paso de la división del espacio de búsqueda va en una división. Entonces esa división ya obviamente no es lineal. Podría estar reduciendo a mitades, a tercios, a cuartos, a quintos, depende del problema. Por ejemplo, la búsqueda binaria utiliza justamente este teorema maestro y se da cuenta que, bueno, ahí hay que plantearlo, ¿verdad? No me acuerdo bien cómo es el planteamiento final de la ecuación, pero entramos en este caso, entonces se llega a que claro, porque K es 1, entonces, no, K es 0, perdón, entonces termina ocurriendo que tengo que 1 es igual a 1 aquí, el A es 1 y el B elevado a K también termina dando 1, entonces me termina diciendo, mira, la complejidad de, por ejemplo, una búsqueda binaria, como voy reduciendo en mitades, es de n log n. Ya ocurre lo mismo cuando analizamos los algoritmos de ordenamiento, ya que aún no los vemos, pero cuando veamos los algoritmos de ordenamiento vamos a ver que también vamos a obtener complejidades de n log n. Siempre hay que fijarse, el teorema maestro está planteado entonces para las lineales, que están aquí, para recurrencias lineales, y también lo podemos ver para recurrencias no lineales. ¿Cuándo usar? Bueno, depende de cómo hayamos hecho nuestro algoritmo, depende si la reducción del espacio de búsqueda la estamos haciendo, reduciendo en 1, en 2, o sea, de manera lineal, o más bien lo estamos haciendo por divisiones. Sí, pero está el teorema maestro para ambos casos. Cuando es al azar, como por ejemplo el de la PEP, que cambia según el número si era par o impar.
No entiendo bien la pregunta, Alejandro. Como en la PEP cuando cambiaba según el número, si era par o impar. ¿En qué pregunta? Bueno, no me acuerdo si era de la P, pero era de algún ejercicio de algún lado, pero era si el número era par, Ajá. se multiplicaba por 3 y se le sumaba 1. Y si no Ya, era pero par, se dividía en ya, 2. sí, sí me acuerdo, pero es que es distinto porque, a ver, hay ya, que hay un detalle ahí. No hay que confundir las cosas. Lo que tú estás hablando, esto de que si es par o impar y se le suma de no sé qué, ese era el problema. Lo que me dice el teorema maestro es respecto a la solución que yo planteo al problema. Si yo estoy planteando un algoritmo recursivo para resolver el problema, indiferente de las condiciones del problema, lo que me tengo que fijar es cuál es la ecuación de recurrencia a la que estoy llegando. No me tengo que fijar en el problema en sí mismo. ¿Sí? Esto no, ese problema que tú planteas, yo por lo menos no lo resolvería de manera recursiva, sino que lo resolvería de manera iterativa. ¿Sí? Si lo voy a resolver de manera recursiva, está todo bien. Pero, Y yo lo hice de las dos maneras porque no sabía cómo sacar bien la complejidad. Entonces, insisto, cuando tienes un problema recursivo, o sea, perdón, una solución recursiva a tu problema, entonces ahí tienes que utilizar el teorema maestro. Pero lo que te digo es, esas condiciones, porque si era par o impar, multiplico o divido o no sé qué, esas son puras funciones o elementos de tu algoritmo que tienen complejidades constantes. No, no tienen nada que ver con el teorema maestro, ¿me entiendes? es que Eh, ¿Mm? mi estancia de búsqueda va cambiando de manera aleatoria. O sea, no es como que siempre sea n-1 o n+1, sino que va siendo 3 por n+1 o n dividido en 2. Entonces ahí como que se genera la duda de cómo se hace. Ya, es que, insisto, ahí tendría que ver el algoritmo de cómo lo hayas hecho, de cuándo estás haciendo una llamada recursiva y cómo estás haciendo esa llamada recursiva. ¿Entiendes? Eso es lo que hay que verificar finalmente. Pero para eso hay que ver cuál es el algoritmo y verificar qué paso estás dando y cómo lo estás dando. Porque de hecho lo que puedes hacer es plantearlo por ambos lados. Decir como, ok, esto va a ser, no sé, TDN igual a la cantidad de veces que se haya llamado a la parte par, considerando que eso sería entonces de TDN-1, supongo, porque insisto que depende de cómo estés planteando el algoritmo y que en la otra parte se están haciendo por divisiones. Complicado, complicado, la verdad. Porque insisto, tengo que ver el algoritmo como para poder determinar eso, no es llegar y plantearlo así Profe, como yo fuera nada. Digamos. lo hice, disculpe que me interrumpa, Sí, no lo sé. hice de manera iterativa ¿Mm? 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 y claro, primero decía si era par con el resto en pseudocódigo y después aplicaba la operación y si ¿Mm? no, era impar y aplicaba la operación par impar y así No, mientras no llegase a uno, porque lo que uno hacía era hasta llegar hasta uno. claro. Pero yo me quedé pensando en la complejidad que no era del tamaño de la entrada, sino que no es que dependiera de la salida, pero al final iba a ser del tamaño de la salida, entre comillas. No quiero que me piense que me confunda entre la salida y que en realidad no debería usar eso. Pero donde variaba mucho los ciclos de vida de cada número, ¿Mm? 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 el análisis que hice que finalmente que no iban a ser complejidades del tamaño n, sino que iba a depender más que nada de los ciclos de vida que tuviese cada número, porque mi ciclo se iba a ejecutar la cantidad de ciclos de vida de cada número que estuviera analizando. Eso te entiendo, es que claro, pues, es un buen análisis. Acuérdate que ese n es como una manera genérica de plantear que finalmente la pregunta ahí del millón es ¿cuántos ciclos dio tu algoritmo? N, ¿entiendes? Que tú podrías decir, ese n en realidad no es el n de la entrada, sino que es el n del tamaño de la cantidad de ciclos de vida, pues, justamente. Quiere Ah, decir ya, que, ya. que la complejidad del algoritmo es la cantidad de ciclos de vida que dio, entendiendo eso como un n o como Claro, un m, porque es muy genérico nomás, po. Cuando hablamos de n es como un valor grande. sí. No, es que Eso, por eso me confundía en que, claro, uno siempre ocupa más que nada la entrada para saber cuántas veces se va a ejecutar. Pero claro. en este caso como que era un poco diferente y era más que nada con la salida, porque muchas veces la salida podía ser mayor que mi número de entrada o incluso menos. Es como en esto. Aquí, por ejemplo, decíamos el orden, cuando estábamos analizando Fibonacci, veíamos cómo era de manera iterativa. Ah, no, perdón. El procedimiento, sí. Cuando estábamos viendo de manera recursiva, nos dábamos cuenta de esto, porque cuando veíamos el teorema maestro, pero decíamos, mira, el orden de Fibonacci finalmente
está acotado, porque eso es lo importante, hay que entender qué es el orden es la cota superior que se va a demorar en nuestro algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que está acotando el algoritmo? Bueno, puede depender de varios factores, pues en general depende del tamaño de la entrada, pero hay casos particulares, como aquí en Fibonacci, que veíamos que en realidad el orden era este phi que estábamos viendo, que era este phi, ¿ya? Phi a la n. O sea, de alguna otra manera decíamos como, mira, los números Fibonacci de manera recursiva están acotados por este phi a la n. Lo mismo puede pasar en el algoritmo que ustedes estaban haciendo. Pueden decir, esto está acotado entonces por el orden de la cantidad de ciclos de vida del número de entrada. ¿Sí? Totalmente válido. Porque por abajo, lo que se subentiende de eso es que están diciendo esto depende de ese n grande que estamos trabajando. Claro, sí, pues sí me acuerdo de eso, que la salida era justamente calcular cuántos ciclos habían. Entonces, claro, eso está acotado por la cantidad de ciclos, justamente. O sea, ¿cuánto me demoro en saber cuántos ciclos hay? Bueno, la cantidad de ciclos que tengo que recorrer. Ah, ya, ya. Yo dejé acompañado como de ese mismo análisis en la justificación porque no trataba de llevar así como a TDN, o escrito formalmente, pero no podía ver nada así directamente en mi algoritmo. Claro, claro. Eso te digo, si ahí lo importante es entender el concepto de esa complejidad que estás hablando y que finalmente es eso, es cuál es la cota superior que tiene el problema. Y esa cota superior, en general, pero va por lenta, sobre todo cuando pensamos como ya, ¿cuánto me demoro en recorrer un elemento de un vector, digamos, de n elementos? Bueno, me va a demorar n. ¿Cuánto me demoro en recorrerlo 2 veces? N cuadrado. Y así sucesivamente. Pero hay veces que sí hay que ver ese ciclo, o sea, cuántas iteraciones yo tenía que hacer antes de que el número al que llegara fuera n, considerando que no estaba haciendo siempre las mismas divisiones ni las mismas multiplicaciones, bueno, me va a demorar n, ¿sí? De manera genérica, donde ese n es un valor grande nomás, que está acotado la cantidad de ciclos de vida que va a tener ese número. Ok. Lo único que me quedo en duda es que Diego de la conjetura de Collatz, pero no estoy seguro por qué. Ese era el ejercicio que se nos planteaba, era la conjetura de Collatz. Así se llama. Ah, mira tú, Sí. ni idea. Es que de hecho yo escribí ese ejercicio, pero lo encontré en un libro. No tenía idea que tenía un nombre, efectivamente. Se llama conjetura de Collatz. Mm. Profe, una consulta igual, nada que ver, es Sí. que más que nada sinonimia. En acepta el reto, me metí a la parte de algoritmia donde sale las categorías de búsqueda binaria, algoritmos voraces, como hacer ejercicio. ¿Cuál Mm. sería ramificación y poda? ¿O no? Ahí parece aquí. Tendría que buscar si es que hay en acepta el reto. Pero lo que puedes hacer de repente, si no aparecen particularmente de ramificación y poda, lo que puedes hacer es buscar, no sé, alguno que se resuelva con goloso y resolverlo con ramificación y poda. O alguno que esté con backtracking y que sea de optimización y lo terminas resolviendo con goloso y poda. O sea, con goloso y poda, perdón, con ramificación y poda. ¿Me entiendes? Lo importante es que son problemas de optimización. Ok, Que finalmente en esta página que tú indicas, te dicen cuál es el mejor método, y por eso te dicen así como, este se resuelve con goloso, pero si lo pudiste resolver con goloso, también lo puedes resolver con backtracking, también lo puedes resolver con ramificación y poda. ¿Sí? claro. Problema en eso. Porque son problemas de optimización. Ahí Derivando tiene un video de él, de Derivando. Mitch, Mitch. Ya, me dieron mucha información sobre un problema, yo pensé que era un problema como muy planteado nomás en el libro. Ahí lo voy a analizar, no había escuchado que era un problema tipo, así que buen dato se sacaron. Nos fuimos por otro lado, Nike. ¿Tienen alguna duda particularmente entonces de la clase o de los algoritmos que hemos visto? No, no hay tarea para la próxima semana, por lo que está viendo. Eh, no, no hay tarea para la próxima semana, por lo que les indicaba al inicio. Para que descansen un poco igual y el otro jueves les voy a dejar una tarea, pero se va a entregar como máximo hasta lunes 10, para que puedan, si van a salir en un año nuevo, que puedan carretear tranquilos.